¿Cómo están, chicos? Bienvenidos otra vez a un nuevo video del canal. Yo te cuento la historia. Esta vez para continuar con el relato o con lo que sucedió con respecto a las corrientes libertadoras. Ya habíamos estudiado la corriente libertadora del sur, aunque faltaba hablar todavía un pequeño detalle por ahí. Sin embargo, hoy día terminamos con esa corriente libertadora del sur y ya comenzamos con lo que corresponde a la corriente libertadora del norte, la de Simón Bolívar, ¿ok? Entonces, continuamos con, yo te cuento, las corrientes libertadoras. Bien, recapitulando así, habíamos visto algunos antecedentes como la invasión napoleónica, el destronamiento del rey Fernando VII de España, y cómo surgen las juntas de gobierno, surge también las Cortes de Cádiz, pero después de la derrota de Napoleón en Europa, Fernando regresa, desconoce todas estas cosas a las cuales se había accedido y es donde ya el pueblo criollo, ¿no?, decide levantarse en armas contra el dominio español, ¿sí? Y así surgen las corrientes libertadoras. La del sur, ¿ya?, que se podría decir, va, ¿no?, de la mano de don José de San Martín. Hemos visto ahí batallas importantes para la independencia de lo que hoy es Argentina, Chile, la batalla de Maipú, bueno, Cancha Rayada sí se perdió, ¿no? Pero la de Chacabuco y la de Maipú sobre todo sellaron la independencia de Chile. Acá tenemos una imagen de esas corrientes libertadoras. También habíamos visto las conferencias como la de Miraflores, la de Punchauca, donde trataba precisamente San Martín de llegar a acuerdos con los realistas, cosa que nunca se pudo llegar a un acuerdo con ellos, ¿sí? Habíamos hablado del derrocamiento del virrey de la Pezuela y el nombramiento del último virrey que vendría a ser el último virrey del Perú, don José de la Serna, después del motín de Aznapuquio. Luego, el famoso 28 de julio, ¿no?, cuando San Martín, una vez que la Serna decide retirarse a la sierra, San Martín ingresa a Lima y se da la famosa proclamación, ¿no?, cuando ya antes lo había hecho en realidad en el poblado de Huaura. Habíamos hablado acerca del protectorado y de muchas leyes que se habían dado durante este gobierno provisional instalado por San Martín para proteger a este recién creado estado llamado el Estado peruano. Recuerda que San Martín proponía la monarquía constitucional, así que no le podemos decir necesariamente república peruana, ¿no?, porque había debates con respecto a esto, ¿ok? Y la entrevista de Guayaquil, ¿no?, esa entrevista en la que los dos libertadores, San Martín y Bolívar, se conocen y tampoco llegan a acuerdos las conversaciones entre ellos dos. Pero acá es donde nos quedamos. En el Perú, y antes de irse, San Martín precisamente ya había más o menos dado las bases para una futura constitución y también la creación de un Congreso de la República basado en esa constitución. Entonces, aquí es donde surge el primer Congreso Constituyente del Perú, ¿sí? El primer Congreso es creado por San Martín y luego de esto San Martín dice, chao, no, se fue, se regresó a su tierra y ya más adelante incluso se iría de América y moriría en Francia, ¿sí? Vamos a hablar ahora de este Congreso dejado y creado en 1822. El Congreso de la República estaba presidido por Francisco Javier Luna Pizarro, natural de Arequipa. Era un clérigo, ¿sí?, de la iglesia, que también estaba asumiendo funciones muy importantes en el presidente del Congreso, chicos, ¿ok? Entonces ahí está, presidente del Congreso. Si el Congreso tenía a su cargo el poder legislativo, ¿quién iba a tomar la función de poder ejecutivo? No hubo un presidente del Perú todavía en ese momento, por lo que el Congreso decidió que el poder ejecutivo no debe tener una junta de gobierno integrada por 3 hombres, de los cuales el principal era José de la Mar. Entonces esa junta de gobierno estaba presidida por él. Esta junta de gobierno trató de alguna manera bueno, el Perú todavía seguía en guerra, los españoles todavía estaban en territorio peruano y por lo tanto era necesario derrotarlos. Para eso es que se creó la primera campaña Puertos Intermedios. ¿En qué consistía esta campaña? En atacar los puertos del sur que se encontraban en las regiones de Arequipa y Tarapacá para expulsar a los españoles y finalmente derrotarlos. Esto fue durante la Junta de Gobierno de José de la Mar y mientras la presidencia del Congreso la tenía Luna Pizarro. ¿Qué crees? Esta campaña a puertos intermedios fue un total fracaso. De hecho, los españoles, después de algunas derrotas, incluso ya llegaron a asediar la ciudad de Lima y ya se sentía el miedo de que ellos vuelvan otra vez. Esto provocó el primer golpe de estado de la historia.
¿sí? Y la proclamación del primer presidente del Perú. Estamos hablando del motín de Balconcillo en 1823. Para este año, chicos, la Junta de Gobierno presidida por José de la Mar recibe un golpe de Estado por un grupo de militares, quienes, entre los cuales había muy importantes más adelante, como Agustín Gamarra, Andrés de Santa Cruz, pero propusieron que ya no exista la Junta de Gobierno y que el Poder Ejecutivo lo tome una persona elegida como presidente constitucional. En este caso, José de la Riva Agüero es escogido primer presidente del Perú. Y mira, este sería el primero de muchos golpes de Estado que tendríamos a lo largo de nuestra historia, siendo este el primero y el último, el autogolpe del 92 durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Un autogolpe en realidad. Y es una característica de la República Peruana y de varios estados, en realidad latinoamericanos, los típicos golpes de Estado. Bien, el primer presidente del Perú llega al poder tras un golpe de Estado. Entonces eso iba a marcar la pauta de lo que seguiría con el paso de los años. Torre Tagle, o José Bernardo de Torre Tagle, marqués de Torre Tagle, era un político que precisamente criticaba mucho la gestión del primer presidente de Riva Agüero. ¿Por qué? Bueno, no era el único. En realidad, el gobierno de Riva Agüero recibió muchas críticas porque se desarrolló la segunda campaña a puertos intermedios, que igual que la primera campaña, resultó también un gran fracaso, e incluso ya aquí los españoles estuvieron a punto, una vez más, de capturar la capital, y eso obligó incluso que lo saquen del poder de Riva Agüero. ¿Qué pasa? El Congreso decide ya destituir al presidente de la República, por lo que muy enojado se fue a Trujillo. Y desde Trujillo dijo, bueno, yo sigo siendo presidente de la República, pero ya no en Lima, en Trujillo. O sea, se estaba más o menos dando una especie de guerra civil. ¿A quién le dan entonces el cargo de presidente de la República? Precisamente al marqués de Torre Tagle, a José Bernardo Torre Tagle. Torre Tagle, presidente del Congreso, de la República, ¿ya? Elegido por el Congreso. Se da la Constitución de 1823, ¿sí? La primera constitución política del Perú. Y después de esto, muchachos, ante ya el miedo de que los españoles lleguen al Perú y de que en cualquier momento lleguen a Lima, mejor dicho, exactamente, y de que en cualquier momento se pierda la independencia recién lograda, es que Torre Tagle decide llamar a Simón Bolívar, que se encontraba pues en sus territorios de la Gran Colombia, y de esta manera, muchachos, terminaría lo que es la corriente libertadora del sur. ¿Sí? Pasamos ahora a hablar de la corriente libertadora del norte. Como podemos ver en este mapita, vemos que las corrientes libertadoras, una surge precisamente en Río de la Plata y la otra en lo que era pues la capitanía de Venezuela. ¿Sí? La del sur viene por acá, ¿no? Independizan Chile, salen de Valparaíso, desembarcan en Pisco, hay batallas, hay intentos de acuerdo, ya los hemos recordado. Y después San Martín se regresa, ¿no es cierto? Deja acá, después del protectorado, deja el Congreso Constituyente. Por otro lado, la corriente libertadora del norte surge pues en la capitanía de Venezuela, logran la independencia, ¿no?, de Colombia, después de Venezuela y finalmente de Ecuador, a través de 3 batallas importantes. Bien, todos sabemos que la corriente libertadora del norte tenía como líder al gran Simón Bolívar. Simón Bolívar había logrado una serie de campañas, sobre todo bueno, vamos a poner en orden, ¿ya? Primero Boyacá en 1819, con lo que se logra la independencia de Colombia, Carabobo en Venezuela en 1821, y finalmente un éxito en la batalla de Pichincha para lograr la independencia de Ecuador en 1822. Aclaro que, por ejemplo, para la batalla de Pichincha se mandó tropas peruanas, o sea, el Perú mandó tropas para reforzar y ayudar a los patriotas de Bolívar en esta victoria contra los españoles. Luego, todos estos territorios independizados y liberados por Bolívar formaron lo que se vendría a llamar la Gran Colombia. La Gran Colombia estaba integrada por lo que hoy en día son Colombia, Ecuador y Venezuela. Y así es que en esa situación se va a dar, lo vamos a conectar ahora con lo que estaba pasando en el Perú. Torre Tagle, en vista del miedo que se tenía que los españoles vuelvan, decide llamar a Bolívar. Y accede a eso Simón Bolívar, y no a la primera, en realidad había mucha controversia con respecto a esto. Finalmente Bolívar llega al Perú y en el Perú es recibido
y el Congreso lo declara dictador y jefe supremo, ¿ya? De la República Peruana. Bolívar sí tenía un pensamiento más republicano y liberal que el de una monarquía constitucional, como planteaba San Martín. Una vez en ese poder y con todo ese poder dictatorial que el Congreso le dio, es que se van a dar una serie de situaciones, como por ejemplo la supresión del Congreso y de la Constitución. Prácticamente es el amo y señor de todo este territorio. Es un error gravísimo del Congreso. Bueno, también estaban de miedo, ¿no? Por lo que las tropas realistas en la sierra cada vez ganaban más terreno. Tenemos acá, por ejemplo, que a pesar de que Bolívar está en el Perú y vino, ¿no? Bueno, porque el mismo Congreso lo llamó, va a tener dos enemigos. ¿Se acuerdan de Rivagüero? Se fue a Trujillo después de que el Congreso lo destituyó. Él incluso, y junto, por otro lado, en Lima, Torre Tagle, que era el presidente del Perú, estaban negociando, cada uno por su parte, no es que eran aliados, cada uno con su parte, negociaciones por debajo de la mesa con los españoles, con los realistas. Entonces, por lo que fueron acusados de alta traición a la independencia, a la guerra de independencia y en sí a la República del Perú. Entonces hay que tener en cuenta también esos aspectos, ¿ok? Pero acá se va a dar lo más importante, muchachos. En 1824 es el año clave y donde verdaderamente se puede decir que el Perú obtiene su libertad. En 1821 San Martín proclamó la independencia desde los balcones de la ciudad de la Plaza de Armas de Lima, pero eso solamente fue una independencia pues simbólica, ¿no? En realidad el Perú todavía tenía presencia española. Recién en 1824 es que finalmente los patriotas logran la victoria con dos éxitos contundentes y fechas que, así como recordamos cada 28 de julio, también tenemos que tener presente, ¿sí? A partir de ahora. 6 de agosto de 1824 se libra la batalla de Junín, donde el ejército patriota enfrenta a el ejército realista. Recuerda que se habían replegado y todos se habían atrincherado ahí en la sierra, y incluso muchos indígenas peleaban del lado de los españoles porque, bueno, ellos los obligaban, ¿no? En la batalla de Junín es una batalla épica, o sea, de verdad, estaba el ejército de la Gran Colombia, también el ejército de los húsares de Junín, representando al ejército peruano, había argentinos, había chilenos, tal vez en minoría, pero estaban luchándose por la libertad de América, ¿ok? Fue un éxito rotundo, la batalla de Junín. Meses después de ese mismo año, el 9 de diciembre, los españoles son correteados y finalmente se da la batalla final épica de todas, la batalla de Ayacucho. El 9 de diciembre, en la Pampa de la Quinoa, en Ayacucho, se libra esta batalla, ¿no? Entre las tropas patriotas y las tropas realistas. Igual, es prácticamente el mismo patrón que se siguió en la batalla de Junín. Solo que aquí sí hubo fuego, hubo cañones y todo. En cambio, en la batalla de Junín le llaman la guerra sin humo porque fue puros sablazos nomás, ¿ya? La batalla de Ayacucho también la ganaron los patriotas. Aquí el gran héroe, por decirlo así, de la batalla de Ayacucho es otro gran militar de origen venezolano, que es José Antonio de Sucre. Sucre es quien lidera esta campaña. El virrey de la Serna incluso es capturado. Es una completa derrota por parte de los realistas, pese a la superioridad numérica que ellos tenían. Finalmente, muchachos, después de esto, a los españoles no les quedó de otra que aceptar firmar la capitulación de Ayacucho entre Sucre, en representación de los patriotas, y José de Canterac, en representación de los realistas, porque, bueno, la Serna había quedado herido, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la capitulación de Ayacucho? Consiste en la definitiva independencia del Perú y prácticamente de todo el continente americano. Bueno, de todo el continente, hablando así en su mayoría, ¿ok? Había algunas colonias por ahí de Inglaterra, de Francia. La cuestión es que en la capitulación de Ayacucho se acordó que los españoles se tenían que retirar, que el ejército patriota había vencido y que de manera legal el Perú ya era un país libre. Eso sí, se tuvo que negociar con los realistas, con los españoles, una serie de acuerdos entre los cuales estaba pagarle una indemnización de guerra a los españoles, ¿no? O sea, nosotros ganamos la guerra, pero teníamos que pagarles a ellos. La cuestión es que con la finalidad de que se vayan, ¿ya? Porque acá con esto ya los españoles, los pocos que quedaban ahí luchando todavía en el Alto Perú, lo que después llamarían Bolivia, ya después de eso ya los españoles tuvieron que replegarse e irse. Hubo todavía algunos enfrentamientos
contra los realistas, pero se puede decir que con la batalla de Ayacucho ya se llegó a un gran avance y a la libertad del territorio peruano. ¿Ok? Luego Sucre iría al Alto Perú, como te digo, donde todavía habría algunas batallas más, y de ahí pues proclama la República de Bolívar, ¿no? Que después pues, ya pasó a llamarse Bolivia. Ojo, Bolivia por si acaso no fue de Perú nunca, ¿no? Eso es algo falso, muchachos. Bolivia era parte del Virreinato del Perú, pero el Virreinato del Perú, chicos, es acaso ¿es acaso de la República del Perú? No, el Virreinato del Perú era una colonia española, entonces Bolivia siempre fue de España, después logró su independencia, pero Bolivia nunca fue del Perú, ¿no? Eso de decir de que los bolivianos salieron de Perú es algo que se ha entendido muy mal, ¿ok? Una vez finalizada la guerra de independencia, incluso Bolívar decidió ya retirarse del país y renunciar a sus derechos dictatoriales que el Congreso le había dado. Pero el Congreso quiso extender más incluso este periodo y nombrar una constitución vitalicia, o sea, que sea para siempre el gobierno de Bolívar. Bolívar tenía pensado, ya que le estaban dando toda esta facultad, una integración de los diferentes países que habían logrado su independencia, como confederarlos de alguna manera para hacerle frente a otras confederaciones que había en ese momento en el mundo. Por ejemplo, el Congreso de Panamá de 1826 consistía en unir y crear una confederación hermana entre diferentes países, inclusive habían invitado a Estados Unidos, Panamá, obviamente la Gran Colombia, Bolivia, Perú, pero con la intención de hacerle frente a otras confederaciones, como por ejemplo la Santa Alianza que existía en Europa, ¿no? ¿Se acuerdan? La Santa Alianza, después de derrotar a Napoleón, Austria, Prusia y Rusia habían conformado esa alianza, redundando la palabra. También más adelante se intentó, ¿no?, crear la Confederación de los Andes, esta vez ya integrado solamente por los países que hoy en día todavía seguimos llamando bolivarianos, y ahí viene el término. Bolivariano, está Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Bolivia. Esta confederación también tenía como propósito integrar a todos, pero a esto ya se opusieron Chile, se opusieron Argentina, hasta Estados Unidos se opuso, porque eso representaría formar un estado muy poderoso y los dejaría a todos de alguna manera relegados. Entonces, ambos proyectos no funcionaron, tanto externamente como internamente. En Perú también ya se estaba empezando a tenerle desconfianza a Bolívar, demasiado poder ya entre los sectores altos de la política peruana de aquellos años. Ya había un poquito de recelo con respecto a la presencia de Bolívar y a sus deseos de integrar y crear confederaciones hispanohablantes. Entonces aquí es donde ya no le queda de otra, y Bolívar también, al mismo estilo de San Martín, decidió irse del Perú, y en el Perú iniciaría una nueva etapa marcada por el gobierno de caudillos militares, un periodo de tiempo que llamamos el primer militarismo, que será el siguiente tema que vamos a tratar en Historia del Perú. ¿Ok? Acá tenemos una imagen de la firma de la capitulación de Ayacucho, donde se firma ya de por sí ya la independencia del Perú, y aquí un monumento en el santuario de la Pampa de la Quinoa, donde se conmemora la batalla de Ayacucho y a los héroes caídos en aquella lucha por la libertad de América. Bien, eso sería todo. Gracias por su atención. Espero de que puedan compartir esta información y también la puedan, puedan unirse también al canal para poder estar pendiente de los videos que se vayan subiendo. ¿Sí? Y eso sería todo. Gracias por su atención. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao.